nombre es Nixon Melián, le hablaré sobre torno como máquina de herramienta de producción. El torno como máquina de producción se denomina torno al conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar, roscar, cortar, trapeziar, agujerear, devastar, ranurar piezas en su forma geométrica para dar una revolución. El torno está conformado por lo siguiente, que sería la caja Norton, el huesillo, el plato, la torre portaherramienta, el carro portaherramienta, la bancada, que es esta que vemos aquí, el contrapunto, la manivela del contrapunto, la manivela de la base transversal, que es la que hace que se deslice, y la manivela del carro principal. La fuerza de corte principal. Las fuerzas de corte están compuestas principalmente por el esfuerzo de arranque de la viruta y el esfuerzo de romper la viruta, es decir, es una intensa presión y fricción en todo el proceso y da lugar a fuerzas que actúan en varias direcciones. Es decir, la fuerza de corte se define en la siguiente, que a mayor avance hay mayores fuerzas de corte necesarias, mayor profundidad hay mayores fuerzas de corte necesarias, cambio de velocidad no afecta a las fuerzas que se ejercen, mayor sección de viruta hay mayores fuerzas de corte necesarias y el uso de refrigerante reduce las fuerzas de corte. La fuerza de roce se define como fuerza de roce o de rozamiento, la fricción entre dos superficies en contacto. A la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra se llama fuerza de fricción dinámica, o a la fuerza que se opone a la del inicio del movimiento se llama fuerza de fricción estática. Un ejemplo muy claro tenemos la de los carros, que aquí se ejerce un movimiento y se ejerce una fuerza de roce la cual se opone al movimiento. Aquí en la de abajo tenemos que se está ejerciendo una fuerza y se crea la fuerza de roce cuando el objeto hace como una especie de contacto con el piso. El arranque por viruta. En el mecanizado, el arranque por viruta es un proceso mecanizado que consiste en separar un material de una pieza fabricada previamente y normalmente por fundición, forja, laminación o metalurgia. El nombre de esta técnica se debe al material arrancado o cortado de una herramienta, dando lugar a un desperdicio de viruta, la cual la herramienta consta generalmente de uno o varios filos de cuchilla. Es decir, aquí estamos viendo que es la viruta. Para proceder el arranque de superficie, esta es la pieza, la superficie de inercia que se ejerce para arrancar como que se dice el exceso, y el burril, que es el artefacto que hace que salga el material restante, pues el material sobrante. En la potencia de corte de torneado, la potencia de corte de torneado es necesaria para efectuar determinado mecanizado y se calcula a partir del valor de volumen del arranque de la viruta. La fuerza específica de corte de rendimiento que tenga la máquina se expresa en kilovatios. En la siguiente fórmula vemos que potencia de corte es igual a fuerza de corte por velocidad de corte. La potencia de corte se puede definir en pie sobre menos libra-masa sobre minutos, y la fuerza de corte se multiplica newton sobre libra-masa, y la velocidad de corte se llama metro sobre segundo o pie sobre minuto. El torneado de avance. El torneado de avance o velocidad de avance es un torneado donde la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad progresa al corte. El avance de la herramienta de corte es un factor muy importante en el proceso del torneado. Cada herramienta se puede cortar adecuadamente con el rango de velocidades de avance por cada revolución de la pieza. Ahí tenemos un ejemplo de la parte que se tornea. Esta pieza hace un movimiento de giro aquí donde está la cuchilla, el cual mientras la pieza va girando ella va dándole forma a la pieza, la forma determinada que estamos buscando. Es decir, se produce una penetración en el material para darle la forma determinada. Mecanizado. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones conformado de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por el arranque de la viruta o
a fricción. Es decir, es casi lo que estamos hablando anteriormente, que se le da una determinada forma a una pieza con una viruta, la cual hace una penetración y va reduciendo el material hasta obtener la forma determinada que queremos. El mecanizado en acero se puede dar el acero laminado, que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas, obras públicas, y se obtiene a través de la laminación de acero y una serie de perfiles normalizados. El acero, que es la forja es el proceso que modifica la forma de los materiales por la deformación plástica, como se somete el acero a una presión o a una serie continua de impacto. El acero corrugado es una clase de acero laminado usado especialmente para la construcción, para el empleado del hormigón o el armado. El proceso de fundición básicamente se trata en la fundición de un material para fabricar piezas. Es decir, esto consiste en derretir un material hasta a muy alta temperatura para vertirlo en un molde y crear una pieza determinada. Esto es todo, muchas gracias.